En el marco de este conversatorio sobre liderazgo, voy a contribuir con la breve ponencia ¿Cómo debe ser un líder según la Biblia y Santo Tomás de Aquino? Esto lo voy a enfocar, dado la brevedad del tiempo, en 5 puntos, cada uno de los cuales será ilustrado en términos de un pasaje bíblico y una cita de Santo Tomás de Aquino. Estamos en un mundo en el cual hay crisis a distintos niveles: crisis espiritual, crisis moral, crisis económica, crisis política, crisis global, etc. Y en vista de las circunstancias de crisis, dificultad, confusión, requerimos de líderes, pero requerimos de buenos líderes, porque gran parte de los problemas que tenemos se deben a los malos líderes. No es simplemente un problema la falta de liderazgo, sino los malos líderes. Ha habido naciones enteras que han sido llevadas a la miseria. En América Latina creo que tenemos ejemplos más o menos obvios, que ni siquiera es necesario referenciar por lo evidente que son, en que se ve claramente que un mal líder puede llevar a la debacle a muchos. Y asimismo, un buen líder puede ayudarnos a salir de las crisis. Pero necesitamos un correcto enfoque, y desde la perspectiva cristiana desde la cual queremos aportar en este conversatorio, queremos hablar desde las fuentes de doctrina cristiana. En primer lugar, tenemos a la Escritura, la Biblia. Y en el marco católico, pues por supuesto, se va a dar una preferencia y centralidad por su aporte como teólogo y filósofo a Santo Tomás de Aquino. Vamos a las 5 características. Entonces, ¿cómo debe ser un líder? Pensando en primera instancia en un líder, por ejemplo, político como un gobernante, pero esto también aplica a otros niveles de liderazgo. Ser líder de un grupo de oración, de un grupo parroquial, ser líder de una familia, ser líder de una ONG, ser líder de una iniciativa económica, etc. Vamos a esto. 1. Enfocado en Dios. Dice la Escritura, Josué 1 del 5 al 7. Dios hablándole a Josué. Pongámonos en el contexto histórico. Dios suscitó a un líder para guiar a su pueblo Israel fuera de la tierra de Egipto, a Moisés. Eventualmente Moisés muere y hay que encontrar un reemplazo para este gigantesco líder suscitado por Dios, que es Moisés mismo. ¿Quién podría cubrir los zapatos de Moisés? ¿Quién podría estar a la altura? Bueno, se suscita a un líder joven, a Josué. Y Dios le dice lo siguiente, Josué 1 del 5 al 7. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Fin de cita. Dios mismo da una gran promesa al líder que suscita para su pueblo. ¿Pero qué es lo que le dice? Mantente atento a mi palabra. Porque la ley de Moisés es en ese momento lo que tienen disponible como palabra de Dios. No te desvíes a izquierda ni a derecha. Qué interesante ese mensaje para los líderes políticos, por cierto, ¿no? Obviamente es una aplicación que estoy haciendo de modo adicional, no es que necesariamente se haya pensado en esos términos allí, pero creo que es llamativo ver eso. Dice que tiene que cuidar de hacer conforme a toda la ley de Dios. Antes que las coyunturas de los intereses y las preferencias y las votaciones e incluso las leyes humanas, está la ley de Dios. Y le pide que se mantenga enfocado en eso y que camine conforme a eso, que no se desvíe a izquierda ni a derecha. Y precisamente un líder va a estar sujeto a muchas influencias por el lado de la izquierda, para hacer un poquito este tipo de aplicación, y muchísimas influencias por el lado de la derecha que
lo pueden hacer salirse de lo que es el estándar de lo que realmente quiere Dios. Dice, a su vez, Santo Tomás de Aquino, en su obra sobre el gobierno de los príncipes, libro 1, capítulo 7, abro cita: ninguna cosa hay entre las humanas más frágil que el honor y gloria, que depende de la gracia de los hombres, pues depende de la opinión de ellos, que es la cosa más mudable que hay en esta vida. Y es que aquí es que el profeta Isaías llama esta gloria flor de heno. Lo otro, el deseo de esta gloria, aniquila la grandeza del ánimo, porque el que procura el favor de los hombres, necesario es que todo lo que hace y dice lo acomode a voluntad de ellos, y así, queriendo agradar a todos, se hace esclavo de cada uno. ¿Quieres ser infeliz? Depende de la opinión de otros. Hoy en día estamos en el mundo en donde se habla de los líderes, en gran parte pensando ya no en los líderes políticos o caudillos ideológicos, sino los líderes son los influencers, ¿no? Los influencers, los líderes de opinión, que son gente que muchas veces no tienen ni mayor formación filosófica, teológica, jurídica, económica, pero opinan sobre temas filosóficos, teológicos, jurídicos, económicos, y son líderes de opinión. Pero el punto es que en el mundo de las redes sociales, si uno quiere tener notoriedad y tener mucho alcance y todo ello, pues en principio tiene que decir lo que a la gente le guste, lo que tenga pegada, lo que mueva el algoritmo, especialmente con las masas. Y aquí tenemos un problema. Si queremos agradar a los otros, si queremos vivir de la fama, si queremos vivir de la notoriedad, si como líder uno va a estar pendiente de la voz de los hombres y de las opiniones en redes sociales en lugar de la voz de Dios, se va a desviar y va a ser infeliz. Santo Tomás indica que no hay entre las cosas humanas ninguna que sea más frágil que la opinión de los hombres. Y el punto es que viviendo absorbido por la dinámica de las redes sociales, podemos terminar más pendientes de los comentarios que nos hagan en un sentido u otro que de la voz de Dios. Uno debe estar enfocado en Dios. Avancemos. Segunda característica, virtuoso. Dice Proverbios 20, del 6 al 8. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. La Escritura nos habla del paradigma del líder como el líder virtuoso. Y aquí ha habido un gran cambio en la cosmovisión política con el advenimiento de la modernidad. En lo que en las clasificaciones, digamos, filosóficas de la historia se llama la modernidad, tenemos como gran figura de la modernidad política a Nicolás Maquiavelo, que en su obra El Príncipe, que plantea una política fundamentalmente como el juego de poder, donde no importa que uno sea bueno en realidad, sino que parezca bueno en la medida en que ello sea útil. Y si hay una medida en la cual pueda convenir que parezca duro o malo, también ello. En principio conviene que parezca virtuoso, pero también conviene aún más que uno sea temido. Ya saben esa frase de Maquiavelo, más vale ser temido que ser amado. Entonces, todo el análisis político, todo el análisis de cómo ser un príncipe, un principal, un líder, ya no tiene que ver con la virtud, sino simplemente con el juego del poder y la apariencia. En cambio, el estándar bíblico nos plantea la virtud como elemento sustancial, central, necesario de un auténtico líder. Santo Tomás de Aquino, en Sobre el gobierno de los príncipes, libro 1, capítulo 9, nos dice: ha de tener mayor premio la virtud que fuere mayor, y es muy grande aquella con que un hombre no solo se gobierna a sí mismo, sino que juntamente puede gobernar a otros, y tanto más cuanto más fueren los que gobiernan, porque así como en la fuerza corporal, tanto es uno tenido por más fuerte, cuanto a más puede vencer, o cuantos mayores pesos puede levantar, así también se requiere mayor virtud para regir una familia que para regirse uno a sí mismo, y mucho mayor para regir una ciudad o un reino. Y así se muestra que es virtud excelente ejercer bien el oficio real.
Fin de cita. Entonces, Santo Tomás también asocia el liderazgo, el gobierno, a la virtud. Se requiere una virtud más excelente. Uno debe dominarse a sí mismo y aprender a gobernar sobre otros. Pero si no te gobiernas a ti mismo, no vas a poder gobernar sobre otros. Por ejemplo, si tú eres gobernado por tus pasiones, entonces los que vengan a ofrecerte un soborno, un favor, una influencia que sirva para tus pasiones personales, van a ser los que te van a dominar. Y al final de cuentas vas a terminar atrapado por la corrupción y por los intereses. Y vas a ser jaloneado de aquí para allá por quienes te controlen, a final de cuentas, lo que a ti te satisfaga. Si buscas satisfacer tus propias pasiones, a final de cuentas, los que te van a controlar son aquellos que con influencia política o económica van a querer manipular tus pasiones. Tercera característica, servidor. Dice el Evangelio, Marcos 9:35, palabras de Cristo. El que quiera ser el primero debe hacerse el último y el servidor de todos. Un líder tiene que estar dispuesto a ser servidor y el último de todos. El líder, más que caracterizarse por ser aquel que más manda, que simplemente se puede ser un tirano, o un mandamás, un jefe, que no es lo mismo que un líder. Todo líder en cierto modo es un jefe, podría ser, tampoco lo veo necesariamente. No se identifican necesariamente las dos cosas, pero todo buen líder debe ser un servidor y fundamentalmente un servidor. Por ejemplo, hablando sobre el ministerio papal, porque el Papa, es un líder de la Iglesia, el Papa Benedicto XVI decía que no se trataba de un paradigma dictatorial, que no debía tomarse esto como la figura de un tirano, ¿no? Y uno de los títulos oficiales del Papa es Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Entonces, el líder tiene que ser el que sirve. Pregúntate si eres líder en el grupo en que te encuentras, en el movimiento en que te encuentras. Si no se puede decir que estás entre ellos como el que sirve, no eres un buen líder. A su vez, apunta Santo Tomás de Aquino en Sobre el gobierno de los príncipes, libro 2, capítulo 4. Lo que el rey debe procurar para su ciudad es que se viva conforme a virtud y debe usar de las demás cosas como de lo que a esto se ordena y cuanto sea necesario para conseguirlo. O sea, el gobernante no debe utilizar de las cosas para su fin personal, para su prestigio personal, su poder personal, sino para el bien común, para el servicio. Por eso muy bien se decía en la ponencia anterior que un buen líder debe estar dispuesto al sacrificio, a pasar por sobre sí mismo con tal de buscar y procurar el bien de otros. Un líder debe ser un servidor. Cuarta característica, prudente. Dice Salmos 2:10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Dios mismo en la Escritura pide, sed prudentes. Es una característica muy importante. Un líder tiene que tener fuerza para hacer las cosas, tiene que ser firme, pero un líder no debe ser impulsivo. A veces se puede confundir la fuerza o el ímpetu con la impulsividad. El líder debe ser firme, debe ser perseverante, pero no debe ser impulsivo, sino más bien prudente, con base en la recta razón, examinar las situaciones y asesorarse convenientemente. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica Secunda Secunde, cuestión 50, artículo 1, respuesta, apunta: por una razón especial y perfectísima, atañe la prudencia al rey, a quien incumbe regir la ciudad o el reino. Por eso, entre las especies de prudencia se enumera la reinativa. O sea, tan importante es la prudencia para un líder. Santo Tomás en este contexto habla sobre el máximo liderazgo político, el del rey, ¿no? Nosotros tendremos, hablamos de presidentes, primeros ministros, en otro contexto político.
pero la idea es la misma, que es tan importante la prudencia para un líder, para un gobernante, que Santo Tomás indica que hay una especie específica de prudencia para el gobernante, que es la prudencia regnativa, ¿no? O sea, la de reinar, la de regir, la de gobernar. Para cerrar, quinta característica que debe tener un buen líder: humilde. Un buen líder debe ser humilde. Dice la Escritura, Eclesiástico 3:18, mientras más grande seas, más humilde habrás de ser. Este libro de Eclesiástico es un libro maravilloso que tenemos los católicos en nuestras Biblias y que, bueno, no está en Biblias protestantes, no se confunda con el libro de Eclesiastés. Este libro eclesiástico es de entre los llamados deuterocanónicos. Pero qué bello pensamiento, repito la cita, mientras más grande seas, más humilde habrás de ser. Entonces el rey, el gobernante, el líder, el caudillo, el emprendedor que lidera alguna empresa, tiene que ser grande. Pero al mismo tiempo, mientras más grande, tiene que ser más humilde. Miren lo que nos dice Santo Tomás de Aquino en Sobre el Gobierno de los Príncipes, libro 1, capítulo 9, cito: entre las lenguas que los ensalzan y honran, y entre las sumisiones de los que con demasiada humildad les hablan, muy dificultoso es que no se ensoberbezcan. El principado muestra quién es el hombre, porque muchos que eran tenidos por virtuosos, estando en humilde estado, habiendo llegado a la alteza del principado, se apartan de la virtud. Ya se sabe esta frase que el poder corrompe, ¿no? Pero en realidad el poder lo que hace es mostrar lo que tenemos dentro. El poder es una ocasión, sí, de que la persona se pueda corromper, pero no es directamente causa. Entonces, lo que está diciendo Santo Tomás es que cuando uno llega a un alto puesto, va a haber mucha gente que te va a ensalzar, que te van a lisonjear, que te van a decir muchas cosas bonitas. Y mucha gente te va a hablar con extrema humildad, por decirlo así, aunque más propiamente sería una humillación, ¿no? Te van a decir jefecito o cosas por el estilo. Te van a hablar con un tono muy especial. No te van a mirar directamente a los ojos, menos te van a mirar debajo del hombro. No necesariamente porque te admiren o te amen, sino puede ser porque te temen o porque quieren obtener algo de ti. Y el lisonjearte, el decirte, sí, qué bien ese discurso que dio, qué bien esa política que tomó, qué bien eso que decidió, o hasta cosas como qué bien le queda esa corbata, es ocasión para que te manipulen. Por medio de las lisonjas a los líderes pueden ser manipulados. Y para que el líder no sea manipulado por lo que le vengan a decir por aquí o por allá, tiene que ser humilde. Cierro diciendo lo siguiente. Hay dos tipos de líderes, en concreto me refiero a líderes políticos. Los que se levantan en la mañana consultando las encuestas y los que se levantan en la mañana consultando su conciencia. Pensemos qué es lo primero que hacemos al despertarnos. Consultamos nuestras redes sociales y ver qué comentarios, chismes, cosas a favor o en contra hay, o consultamos primero la voz de Dios, nos preguntamos en oración, en conciencia, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga hoy? ¿Cuál es tu voluntad para mí hoy? Esa es la diferencia fundamental y eso es lo que tenemos que preguntarnos todos nosotros. Gracias. Entonces, un punto de partida importante para todos los que participamos ahora y más tarde de esta mesa redonda es tener una reflexión sobre qué decimos sobre el liderazgo cristiano actual. ¿Hay un liderazgo? Si lo hay, ¿qué características tiene que merezcan una renovación? De acuerdo con la experiencia que ustedes tienen en distintos ámbitos laborales y también por la propia experiencia cristiana, ¿qué reflexión tienen al respecto? Gracias. A ver,
En esto es clave distinguir dos órdenes, el monástico y el seglar. En el caso de aquellos en la iglesia que viven la vida monástica, la idea es que se retiren del mundo, que renuncien a las cosas del mundo. En cambio, quienes están en el marco seglar tienen que vivir en medio del siglo, en lo secular, ¿no? La palabra secular viene de lo que es del siglo. Tienen que vivir en medio de las cosas del mundo y tienen que santificarse allí. Entonces, el gran problema que yo identifico por el cual hay una ausencia de liderazgo cristiano es porque los grandes cristianos muchas veces están fuera de las realidades del mundo. Es necesario y bueno que haya cristianos que renuncien a las cosas del mundo, que se aparten del mundo y que vivan, por ejemplo, en un orden monástico consagrado. Pero al mismo tiempo es necesario que haya cristianos presentes cristianamente en las estructuras del mundo, en la economía, en la política, en la educación, en el derecho. Es necesario la presencia de los laicos en estas cosas y laicos con identidad cristiana. Necesitamos construir una economía según Cristo, una política según Cristo, un derecho según Cristo. Pero en la medida en que la vivencia cristiana la dejamos simplemente para la parroquia, simplemente para nuestros espacios de oración privada o devoción privada, y no nos comprometemos con la exigencia de construir un mundo conforme a Cristo, entonces, pues, ¿quiénes van a liderar la política? ¿Quiénes van a liderar la economía, el derecho, las tendencias en la educación, en los medios? ¿Quiénes van a liderar? Gente no cristiana. Y en la práctica, muchas veces, gente anticristiana. Y eso es lo que está sucediendo. La responsabilidad de los laicos es fundamental allí. Lamentablemente, con esto cierro este comentario, muchos de los laicos, muchos de los seglares están absolutamente obsesionados con hablar de cuestiones de liturgia, de cuestiones parroquiales, de estar viendo, de criticar lo que a tal sacerdote, a tal obispo, etcétera, etcétera, y en eso van las conversaciones de muchos laicos que son comprometidos con su fe cristiana, pero poco está el hecho de poner el reflejo de la fe cristiana en las cuestiones del orden del mundo, de la familia, de la economía, de la política, del derecho, de la educación, de la filosofía. Esa es nuestra labor como laicos, y más bien estamos como fiscalizadores y jueces de los sacerdotes en lugar de construir el orden del mundo. Eso es algo que tenemos que reflexionar. Para el doctor Dante Urbina, que nos ha hablado de esas 5 características, sin embargo, muy importantes estas características, hemos hablado del líder enfocado en Dios, virtuoso, servidor, prudente y humilde. Sin embargo, una de las demandas que se le pide a un líder, en general cristiano o no cristiano, es su rol transformador. De hecho, es para un joven que, por ejemplo, comienza una carrera universitaria con ideales, es el horizonte por el cual elige la carrera. Mi carrera, ¿cómo va a contribuir en el desarrollo de la sociedad? Entonces, ¿cómo entra la transformación dentro de estas características? Pasa particularmente por alguna de ellas, la transformación del líder, la transformación que ejecuta el líder. Bien, paso a abordar la cuestión que se me ha planteado sobre esta idea de que el líder tiene que ser transformador. ¿A cuáles de estas características que he listado, las 5, podría asociarse esto? Bueno, en cierto modo se puede conectar con las 5 características, pero yo pondría énfasis en la tercera y la cuarta: servidor y prudente. En primera instancia, el líder tiene que preguntarse si una transformación determinada es en servicio del bien común o en servicio de los más necesitados. No toda transformación es buena.
Cuando un líder político o un presidente, por ejemplo, tiene que ver si firma o no un tratado de libre comercio, si ingresa o no dentro de cierto pacto político o jurídico a nivel internacional, tiene que considerar si eso realmente sirve a su población. El solo hecho de transformar las cosas no es un bien en sí mismo. Pensar que el transformar es un bien en sí mismo sería caer en una forma de progresismo. Ciertamente un líder debe implementar transformaciones y ello es necesario porque no estamos en un mundo perfecto. Si estuviésemos en un mundo perfecto, bastaría que el líder conserve y luche por conservar lo que ya hay y punto. Pero no tenemos tal mundo perfecto. Sin embargo, caer en el otro extremo de la idea de que siempre hay que transformar y cambiar todo, nos hace caer en la idea de progresismo. De hecho, en el siglo XVIII, en esta época del iluminismo, la Ilustración francesa, se planteaba la llamada teoría del progreso indefinido. Esto es que las sociedades siempre iban a progresar y en consecuencia, si dejábamos al hombre que por medio de su razón, usando la ciencia y la técnica, fuera de las llamadas supersticiones religiosas, pudiera organizar la sociedad, se iba a llegar eventualmente a una sociedad de hombres buenos y felices. Porque siempre todo progreso o transformación social va a ser para mejor. Y eso no es así, ¿no? O sea, nada nos asegura que las transformaciones vayan a ser para mejor. Y eso me lleva al énfasis en la cuarta característica, precisamente, la prudencia. Si se va a introducir una transformación, si se va a introducir un cambio, uno tiene que ser prudente. Por ejemplo, en nuestro país, Perú, varias veces se ha discutido la posibilidad de cambiar la Constitución. Ahora, la Constitución que tenemos, la del 93, ¿es perfecta? No lo es, tiene defectos. Pero al mismo tiempo hay que considerar que abrir el campo para cambiar la Constitución tiene sus riesgos también, porque hay grupos de presión política que pueden llevar las cosas en una dirección nada deseable. Entonces, si bien puede haber un corpus legal, como por ejemplo una Constitución que pueda ser perfectible, hay que ser prudente y considerar también los riesgos de abrir la posibilidad de cambiarlo. Con esto yo no estoy diciendo que necesariamente se debe cambiar la Constitución o que no se deba cambiar. Lo que quiero mostrar es que el hacer una transformación sobre asuntos fundamentales, serios, como la Constitución de un país, o firmar un tratado de libre comercio, o apoyar geopolíticamente a tal o cual país, son decisiones donde hay que considerar con cuidado los pros y los contras. Por eso el líder debe ser prudente y no impulsivo, guiado por la razón y no por sus pasiones. Unas palabras conclusivas por parte de cada uno o alguien de la mesa que desee aún puntualizar algo del tema que presentó. Ok. Si hemos venido a hablar de liderazgo es por amor a Dios, porque nos importa lo que Dios quiere y lo que Dios nos pide y lo que Dios quiere para el mundo y cómo podemos contribuir desde donde estamos para que se plasme esa realidad. Y por amor al prójimo, porque como decía Jesús en el Evangelio, ¿no? Que veía a la gente y se entristecía porque las veía como ovejas sin pastor. Estamos en un mundo en crisis, en un mundo de confusión donde faltan buenos líderes y por eso necesitamos poner sobre la mesa las características de un buen liderazgo cristiano. Un líder cristiano tiene que ser luz. Jesús dijo, Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Y luego en el versículo siguiente, Mateo 5:15, nadie enciende una luz para ponerla debajo de una vasija, sino que la pone en el candelero para que alumbre a todos. Estas verdades de la reflexión cristiana en torno a la economía, la política, la educación, la filosofía, el derecho, son las que tenemos que hacer brillar en alto. Y si no lo hacemos, estamos fallando a Cristo. Por supuesto que el elevar esto en alto es enarbolar una cruz e implica dolor y sufrimiento. Así como ese gran líder, el apóstol Pablo, pasó dolor y sufrimiento. Pero tenemos que tomar una decisión entre lo cómodo y lo bueno.
entre lo fácil y lo que Dios nos pide. Y Dios nos pide ser líderes cristianos allí donde estemos. Y esto implica ser luz y al mismo tiempo cargar cruz. Pero esto es lo que significa ser cristiano. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Marcos 8:34. Estemos dispuestos a cargar la cruz para hacer luz del mundo. Y allí, incluso en medio de esas dificultades, vamos a encontrar felicidad en Cristo. Gracias.